Los invito a que abran sus Biblias en la epístola de Tito, capítulo 2. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 y vamos a enfocarnos en los versículos 11 al 15 en esta mañana, pero vamos a leer a partir del versículo 1 para tener un poco de contexto, ¿sí? Leemos la palabra de Dios, Tito capítulo 2, versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Es palabra de Dios. Oramos al Señor. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Te pedimos, buen Señor, Padre nuestro, Salvador, que en esta mañana nos permitas conocer, entender más las sagradas Escrituras, las cuales nos pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación que es en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. ¿Cómo cambia la gente? ¿Cómo es que las personas cambian? ¿Cómo podemos hacer nosotros para cambiar? Hace algunos meses escuché a un pastor decir que pasan los años, pero la pregunta que siempre tienen los pastores es la misma. ¿Cómo hago para que las personas de mi iglesia cambien? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para que cambien su manera de pensar? ¿Cómo hago para que cambien sus actitudes? ¿Cómo hago para que cambien su manera de vivir? ¿Cómo hacemos para que las personas que no están en este lugar y que quisiéramos que estén en este lugar cambien y estén acá? ¿O cómo hacemos nosotros que estamos acá y que día a día luchamos con el pecado y queremos cambiar? ¿Cómo hacemos para tener vidas transformadas, que crecen, que maduran y que cambian? Vidas piadosas en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo lo que hacemos día tras día.
Nuestras librerías cristianas están llenas de libros con diferentes estrategias, con diferentes formas, con diferentes recursos, intentando buscar la manera de cambiar a las personas. Las iglesias adoptan año tras año nuevas estrategias, nuevos libros, nuevas conferencias, buscando todos el mismo fin, cambiar a las personas. Queremos alcanzar a los perdidos y que ellos cambien. Y queremos nosotros que estamos aquí adentro también cambiar. Que nuestras vidas sean diferentes y que persigan la piedad, que persigan la santidad. La gran pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Los versículos que leímos recién, a partir del versículo 1, hablan de personas que cambian. El apóstol exhorta a Tito con el propósito de que las iglesias que están a cargo de Tito cambien. Los hermanos que están bajo el liderazgo de Tito cambien. Si leemos en el capítulo 1, se nos cuenta que Pablo dejó a Tito en Creta para que Tito pueda ordenar las cosas en esa iglesia, en esa isla romana, para que la iglesia camine de manera correcta. El trabajo que tenía Tito, hermanos, era ordenar a la iglesia. En el capítulo 1, versículo 12, nos encontramos con una descripción de la iglesia, de la ciudad de Creta, impresionante. Pablo quiere que la iglesia camine de manera correcta y que de esa manera pueda alcanzar a todas las personas que están en Creta. ¿Quiénes son los cretenses? Según Pablo, capítulo 1, versículo 12. Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Creta es un lugar cargado de inmoralidad, cargado de perversión, cargado de desorden civil y moral. Como esta ciudad, como este país. ¿Cuál es la estrategia que tiene Pablo para poder alcanzar a esa ciudad donde hay malas bestias, glotones y mentirosos? Tito tiene que levantar ancianos en Creta que tengan una sana doctrina y una sana vida. Una sana doctrina y una sana vida. O para ser más precisos, una sana doctrina que produce una vida sana. Porque si no produce una vida sana, la doctrina no es sana. Y todos esos ancianos, junto con Tito, tienen que enseñarle a toda la iglesia esa sana doctrina que produce una vida sana. Esa es la estrategia que vemos y que leímos recién en el versículo 1. Pero en cuanto a ti, dice Pablo, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, enseña la sana doctrina. Ahora, esa sana doctrina no tiene solo que ver con información correcta, tiene que producir vidas correctas que vivan de una manera piadosa. Así que Pablo da una serie de mandamientos que leímos recién hasta el versículo 10. A los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las jóvenes, a los siervos en la iglesia. Lo que Pablo busca, hermanos, con todos estos mandamientos, es lo que encontramos en el texto de hoy, en el versículo 12. Dice el versículo 12 que todos en la iglesia puedan vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Pablo menciona las 3 virtudes más importantes de la cultura romana. Vidas sobrias que tienen dominio propio, vidas justas que persiguen la rectitud, vidas piadosas que se comportan de manera ejemplar. Y Pablo se da cuenta que cuando los hermanos de Creta vivan de esa manera, cuando tengan ese tipo de vida, sus vidas van a ser un testimonio público a todos sus vecinos, a toda su familia, de que el Evangelio merece ser escuchado. Cuando esto ocurra, según la teología de Pablo, sus vidas van a lograr lo que dice el versículo 5, que la palabra de Dios no sea blasfemada. O lo que dice el versículo 8, que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. O lo que dice el versículo 10,
que cuando ellos vivan esas vidas sobrias, justas y piadosas, van a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Una doctrina sana que produce una vida sana para que el mundo crea. Esa es la estrategia de Pablo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es esa doctrina, cuál es esa enseñanza que produce ese tipo de vida? ¿Cuál es ese mensaje que toma a las personas de Creta y que toma a las personas de Rosario y las transforma de tal manera que pasan de ser mentirosos, bestias y glotones ociosos a ser personas sobrias, justas y piadosas? ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje es el Evangelio de la gracia de Dios. Esa es la idea principal de esta mañana. El Evangelio de la gracia de Dios salva y transforma a las personas. El Evangelio de la gracia de Dios salva y transforma a las personas. Consideremos en primer lugar el Evangelio de la gracia de Dios salva a las personas. Volvamos a leer el versículo 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Cómo cambian las personas? El Evangelio de la gracia de Dios salva a las personas. Hay un evento en la vida de un cristiano que hace que esa persona no vuelva nunca más a ser lo que era antes. Hay un mensaje que hace que hoy estés acá cuando en otro momento no estabas acá. Hay algo que puede lograr que en este lugar esté lleno de personas cambiadas. No superficialmente cambiadas, radicalmente cambiadas. Porque la gracia de Dios, dice Pablo, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. El Evangelio de la gracia de Dios salva a las personas. Lo que hace que una persona cambie no son sus esfuerzos, es la gracia de Dios. Existe un evento único en la historia de la humanidad que ha traído salvación a los hombres. Dice Pablo que es la gracia de Dios. Un favor, dice Pablo, que siempre estuvo, pero que en un momento se hizo visible, se manifestó, lo pudimos ver todos los hombres. Vamos por un momento al versículo 13 para ver en qué consiste esa gracia. Dice Pablo que Cristo Jesús, que no es más ni menos que Dios, se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Versículo 13 dice, nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. El Evangelio es el mensaje de la vida y la obra de Jesús, de una persona que no somos nosotros, que no es ninguno de nosotros, que no es otro hombre, sino que no es ni más ni menos que Dios. El Evangelio nos enseña que aquel que vino a este mundo es Dios, el creador y sustentador de todas las cosas. Él vino, dice Pablo, Él se manifestó. Y Él no es un Dios que ofrece una salvación que estaba disponible. Él es un Dios que consigue una salvación que no estaba disponible y que Él la logró. ¿Cómo? Entregando su vida, dice Pablo. El Evangelio nos habla de Cristo y de su vida entregada por nosotros. Él, dice el versículo 14, nos redimió, nos compró de la misma manera que un amo compra a un esclavo, pagando el precio, no con dinero, con su vida, Él se dio por nosotros. Él, dice el versículo 14, se dio por nosotros su vida para comprarnos. ¿Cuál era tu amo? ¿Cuál era mi amo?
Cristo nos libró, dice el versículo 14, de toda iniquidad. Tu amo, mi amo, el amo de todos los hombres es el pecado. La iniquidad que genera una deuda que nadie puede pagar, que nadie puede resolver. Esclavos de un amo que servimos día y noche, generando una deuda que crece día tras día, que genera la indignación de Dios. Teníamos que pagar, pero Cristo Jesús, el Dios encarnado, pagó esa deuda. Se entregó como un rescate por nosotros. Anuló la deuda y nos dio un nuevo estatus. Personas libres, redimidas por su sangre. ¿Cómo cambia la gente? Dios cambia a la gente. El Evangelio de Dios salva a las personas. Cristo cambia a la gente, redimiéndolos de la iniquidad con su vida. ¿Para quién es esta salvación? ¿A quién puede alcanzar esta salvación? Fíjense lo que dice el versículo 11. Para todos los hombres, para los peores pecadores de esta ciudad, para los más morales, para los que son religiosos, para los que nunca pisaron una iglesia, para los niños, para los adolescentes, para los adultos, para los extranjeros, para los locales, sin excepción, sin importar el nombre, sin importar la cantidad de sus pecados, para todos. Los hombres, si pudiéramos agarrar el micrófono acá y levantar la mano y contar de qué nos salvó el Señor, nuestros testimonios serían tan diversos, tan diferentes el uno del otro, para todos los hombres. Idólatras, adictos, egoístas, religiosos, inmorales, esclavos del dinero, esclavos del reconocimiento, esclavos de las drogas, esclavos de la lujuria, esclavos del trabajo, para todos los hombres. La iglesia, ¿qué es la iglesia, hermanos? Es una comunidad de gente salvada por el Evangelio. Personas que escucharon ese mensaje que ofrece salvación y que entendieron que Dios salva por su Evangelio. Y la buena noticia es que Dios no le pide a los hombres que se salven. Él ofrece salvación. Y si estás en esta mañana acá y nunca escuchaste el Evangelio, o si lo escuchaste muchas veces y nunca respondiste, Él puede salvarte a vos en esta mañana. Él murió por tus pecados. Su gracia se hizo manifiesta. ¿Cómo cambian las personas? Cristo Jesús se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué necesitamos para alcanzar a esta ciudad que tiene más crímenes que días en el calendario? El Evangelio de la gracia de Dios. En segundo lugar, el Evangelio de la gracia de Dios transforma a las personas. Cuando tenía 11 años conocí a un hombre que fue mi entrenador por muchos años, una persona que en el club es muy amada, muy respetada, pero que todos saben algo de esa persona, y es que él no puede por el resto de su vida pisar una cancha y jugar al rugby. Jamás. Cuando era adolescente, en un episodio violento dentro de una cancha, agredió a otra persona y, como es común en el mundo del rugby, la unión del rugby lo suspendió de por vida y no puede jugar nunca más. Las personas del club lo quieren mucho a él. Él es muy respetado. El club le dijo: esta es tu casa, esta es tu familia. Podés ser socio, podés ser entrenador. Él es árbitro, pero en la cancha no podés jugar más. ¿Por qué motivo, hermanos? ¿Por qué motivo una sanción así? Porque en el rugby se entiende que
Podemos perdonar a las personas, pero no podemos asegurar que cambien. No podemos cambiar a las personas. Podemos perdonarlas, pero no podemos cambiarlas. Y lo mismo es cierto acerca de cada uno de nosotros. Lo mismo es cierto acerca de vos y de mí. Si lo único que Cristo hace es perdonar tus pecados, no hay nada que asegure que mañana no vuelvas a cometerlos. Es más, los vas a volver a cometer. Si lo único que Cristo hiciera es pagar la deuda por nuestros pecados, mi querido hermano, mañana abriríamos esa deuda de nuevo. En la raíz del corazón de todos los hombres está esa inclinación al pecado que no podemos resolver. Si Dios no cambia a las personas, vamos a seguir siendo los mismos. La buena noticia del Evangelio es que el Evangelio no solo salva a las personas, sino también transforma. Fíjense lo que dice el versículo 12. Pablo dice que el Evangelio nos enseña, literalmente que nos entrena. Versículo 12 dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Cristo no solo paga la deuda, sino que también obra dentro de las personas, transformando sus corazones, soplándonos aliento de vida y haciendo una obra nueva, para que ahora seamos esas personas que dice el versículo 12, que quieren negar sus corazones a la impiedad, a la injusticia, a los deseos de este mundo. La iglesia no es un lugar donde hay personas perdonadas simplemente, es un lugar donde hay personas cambiadas. Cuando las personas escuchan el mensaje del Evangelio, el Evangelio llega con tal poder a sus vidas que las cambia. Y el hombre que era inmoral e idólatra y escucha el Evangelio, no solo que cree que sus pecados son perdonados, sino que también que no quiere volver más a esos pecados. El idólatra que llega a la iglesia y que escucha el Evangelio, no solo entiende que Jesús murió por su idolatría y que sus deudas han sido pagadas, sino que no quiere adorar más a sus ídolos. Porque el Evangelio sopla aliento de vida y cambia a las personas. El Evangelio nos enseña, dice Pablo, nos hace personas, versículo 12, sobrias, justas y piadosas. El Evangelio logra todo lo que vimos a partir del versículo 2. Logra que los ancianos sean prudentes y amorosos. Logra que las ancianas sean respetuosas, no calumniadoras, no esclavas del vino. El Evangelio logra que los jóvenes sean prudentes. El Evangelio logra que las jóvenes amen a sus hijos, que sean puras, que sean hacendosas, que sean amables, que sean sujetas. El Evangelio logra personas, como dice el versículo 7, con buenas obras, con vidas dignas. El Evangelio logra, como dice el versículo 9, que los empleados se sujeten a sus amos, sean respetuosos, sean veraces. Sobria, justa y piadosamente. Ahora, Pablo no está diciendo que el Evangelio te explica. No, está diciendo que el Evangelio te transforma. No solo te explica, te transforma, te enseña, te entrena a ser piadoso. ¿De qué manera el Evangelio hace esa obra en tu vida y en mi vida? Consideremos dos maneras que tenemos en el texto. En primer lugar, el Evangelio nos cambia por dentro, haciendo una obra de regeneración. Fíjense lo que dice el versículo 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso
de buenas obras. Cristo no solo se entrega para purificarte por fuera, Él también te ofrece una transformación por dentro que llega a tus afectos, que transforma tus deseos por medio del Evangelio, para que ahora tengas celo, deseos, anhelos por buenas obras. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando escuchamos el Evangelio. ¿Recuerdan cuando vimos la historia de Nicodemo? Nicodemo, vos tenés que cambiar por dentro, tenés que nacer de nuevo. Hay algo que tiene que ocurrir en tu corazón, Nicodemo. ¿Y cómo puede pasar eso, Jesús? Cuando veas al Hijo del Hombre levantado. Cuando veas el Evangelio, Nicodemo. Ahí pasa. Escuchamos y volvemos a la vida. Si todavía no volviste a la vida, escucha hoy el Evangelio, que puede darte vida. En segundo lugar, el Evangelio sigue transformándonos, siendo nuestro maestro todos los días de nuestra vida. El cristiano es alguien que es transformado todos los días en la medida en que mira, contempla a Cristo y su Evangelio. Volvamos a leer el versículo 13. Dice Pablo que vivimos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, que se dio por nosotros. Dicen que el gran responsable detrás de los logros de un deportista es su entrenador. El deportista se entrena bajo las órdenes de su maestro. Es su maestro el que sabe qué necesita el deportista. Nuestro entrenador, dice Pablo, nuestro maestro es el Evangelio, que nos enseña a vivir en el presente, recordando la obra de Cristo, impulsándonos a esperar su venida. ¿Cómo hacemos para vivir vidas sobrias, justas y piadosas? Miramos el Evangelio, contemplamos la obra de Cristo, miramos a nuestro gran Dios y Salvador. Y cuanto más lo miramos, más somos alentados, más somos edificados. El Evangelio es nuestro aliento diario, es lo que nos motiva a la obediencia, es lo que nos ayuda a renunciar al pecado, es lo que nos recuerda que tenemos victoria en Jesús y que tenemos una esperanza venidera. La manifestación de la gloria, dice Pablo, de nuestro gran Dios y Salvador. Y cuanto más medites, más vas a ser transformado. Y cuanto más mires la cruz, más vas a poder vivir una vida sobria, justa y piadosa. ¿Cómo cambian los creyentes? El Evangelio de la gracia de Dios los salva y los transforma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tercer punto de esta mañana, seamos cambiados por el Evangelio. Por el Evangelio. Pablo concluye en el versículo 15 diciéndole a Tito lo siguiente: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie, Tito. El reverendo Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: el Evangelio está diseñado para controlar y gobernar cada parte de nuestra vida. Controlar y gobernar cada parte de nuestra vida. Dice Martin Lloyd-Jones que, en otras palabras, no hay nada nuevo para decir en el púlpito cada domingo. El mensaje siempre es el Evangelio. Sí, por supuesto que hay mucho para decir. Por supuesto que tenemos mucho que aprender. Y por eso estamos acá y por eso escuchamos la enseñanza de nuestros pastores semana tras semana. Pero siempre lo hacemos con el Evangelio en el centro. Mirando el Evangelio, recordando el Evangelio, creyendo el Evangelio.
La manera en la que vos y yo podemos cambiar, crecer y ser personas piadosas es poniendo siempre al Evangelio en el centro. Perseguimos la piedad con el Evangelio. ¿Cuál es la mejor estrategia para que una iglesia crezca? Tito le dice Pablo, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Esto, el Evangelio. En una mano, Tito, el Evangelio. En la otra mano, una vida sobria, justa y piadosa. En una mano, versículos 1 al 10, una vida sobria, justa y piadosa. En la otra mano, Tito, el Evangelio. Si sacamos al Evangelio de nuestras instrucciones, no sirve lo que tenemos. Lo que nos queda es el moralismo, el legalismo, la religión. Si nuestro cristianismo consiste solo en enseñar enseñanzas morales a personas caídas, como lo puede hacer un cura católico, como lo puede hacer un mormón o como lo puede hacer un psicólogo, no tenemos cristianismo. El moralismo no cambia a las personas, el Evangelio cambia a las personas. El legalismo que te ahoga con reglas no cambia a las personas, el Evangelio cambia a las personas. ¿Qué es aquello que necesita cambiar en tu vida? ¿Qué es aquello con lo que luchaste esta semana? Tómate un momento, ponelo en tu mente, ponele nombre a eso que te aflige. Poco a poco, cada día, paso a paso, mirá el Evangelio, míralo todos los días y deja que la maravillosa verdad de la obra de Cristo te impulse, te fortalezca, te anime, te enseñe a vivir una vida piadosa. Predicate el Evangelio todos los días. Recordate el Evangelio. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio por nosotros. Decíselo a tu alma todos los días. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio por nosotros. ¿Qué necesita vida para dar vida? ¿Para crecer? ¿Para ser una iglesia de personas cambiadas? Fíjense ese logo que está ahí, hermanos. La ley de Dios en una mano, la cruz en la otra. Y el fuego pentecostal también tenemos ahí. ¿Qué tenemos acá atrás? La cruz. ¿Qué tenemos acá? La ley de Dios. En una mano el Evangelio, en otra mano la ley de Dios. Necesitamos reunirnos regularmente, como lo acabamos de hacer hace un momento, a cantar el Evangelio, a compartirnos el Evangelio, a escuchar el Evangelio, a confesar el Evangelio, a orar el Evangelio y a recibir la instrucción de nuestros pastores que nos enseñan a vivir vidas piadosas a los pies del Evangelio. Con una mano, vidas sobrias, justas y piadosas. Con la otra mano, el Evangelio. Oramos al Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto queremos hablar, Señor. Esto queremos hacer semana tras semana, en esta iglesia, en nuestros hogares, todos los días. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.